Bien, buenas noches. Bienvenidos a la clase de Físico-Química del 2 de julio del 2024. Hoy, obviamente, solo veremos la parte teórica. Va a quedar alguna tarea para el día de mañana que vamos a hacer los ejercicios. Y por supuesto, mañana vamos a definir las clases adicionales, ¿no? O la clase de tutorización, y eso es lo que permite el reglamento. Así que bienvenidos a su clase de Físico-Química del 2024 del primer semestre y vamos a trabajar con un tema nuevo. Entonces vamos a entrar con lo que se conoce como termodinámica. Es posible que para muchos de ustedes este término sea totalmente nuevo. Supongo que así es porque algunos de ustedes han manifestado que no han visto bien lo que es la parte de física. Entonces, la termodinámica es justamente uno de los segmentos de la física, pero que se encarga de la relación del calor con el trabajo. Entonces, esta parte de la física tiene, como todas las cosas en las ciencias fuertes, tiene variables que considerar o variables de estado que se relacionan entre sí. Como tal, la termodinámica también tiene principios o tiene leyes. Y justamente para mañana, espero que ustedes busquen los enunciados de la termodinámica, o las leyes de la termodinámica. Y que por supuesto lo lleven mañana a clase, lo- los enunciados de las leyes de la termodinámica. Y entraremos en problemas. Hoy vamos a ver con los conceptos que involucran la termodinámica. Voy a compartirles una página de internet que encontré en la cual le explica que hay una relación importante que se establece entre el concepto de calor y el concepto de trabajo. Y esta parte de la física implica justamente el estudio de los sistemas que transforman su energía. Entonces de ahí nace el término equivalente mecánico del calor, del análisis de esa transformación. Hay también otro concepto muy importante que es el del sistema. Entonces, para estudiar termodinámica, es importante establecer primero el sistema. Entonces, el sistema como tal, he dibujado una bolita como representación de un sistema cualquiera. Entonces, un sistema se caracteriza por tener límites. Y este límite como tal es que el que nos separa al sistema del entorno.
límites. Hay libros en física que les hablan de los boundaries. Boundary es la traducción de la palabra límite como tal. Entonces, bajo este entendimiento, yo puedo decir que hay sistemas heterogéneos. Y estos sistemas heterogéneos, y hay sistemas homogéneos también, ¿no? Entonces, un sistema homogéneo es aquel en donde solo consta una sola fase. Perdón, Miss, ¿cómo dijo que es el sistema homogéneo? Sistema homogéneo es aquel en el que solo tiene una sola fase. Voy a anotarlo. Una sola falla, Miss. Perdón, Una sola falla. fase. Ahí Ay. está. Entonces, un sistema homogéneo es aquel que tiene una sola fase. Un sistema, en cambio, heterogéneo tiene más de una fase. Más de una fase. Y hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Normalmente, termodinámica, cuando vamos a tratar con las ecuaciones, vamos a asumir que tenemos sistemas cerrados. ¿Por qué razón? Porque un sistema abierto no conoce límites. El sistema abierto no tiene límites. Yo dibujé al inicio un sistema cerrado con un límite que en este caso es el arco del círculo. Ahí yo tengo los límites del sistema. Entonces, hay variables que inciden sobre todos estos sistemas. Variables como, por ejemplo, la gravedad, como por ejemplo los campos magnéticos y esas variables hacen que puedan cambiar las propiedades de los sistemas. Los sistemas también pueden ser estables o de equilibrio con respecto a las condiciones de las variables. Un ejemplo de esto es la gravedad. Todo el mundo conoce que la gravedad es un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la gravedad le da o le implica la estabilidad al sistema Tierra como tal. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero hay otras variables también que inciden. Entonces, ¿cuáles son esas otras variables? Y ahora vamos a ver esta página, ¿no? Esto ya mismo les voy a explicar.
Ya, entonces mire, ahí tengo yo en pantalla otro ejemplo de sistema. Y hay un concepto también de sistema. Ya. Entonces ahí les muestra que hay fronteras, que es lo mismo que el límite. Entonces, el concepto de sistema, no puedo ampliar la visión a pensar que un sistema, por ejemplo, puede ser una olla con agua que ponga a hervir. Eso puede ser un sistema. Un sistema también puede ser un gas. O el sistema también puede ser nuestro cuerpo, que es el ejemplo que le está diciendo en internet. Y todo lo que está fuera del sistema es a lo cual se le va a llamar entorno. Vale, Salina, la escucho. Sí, mis buenas, es que yo recién llego a mi casa y yo venía viajando con una compañera que vive en Pedro Carbo, que es Gonzabay Muñoz, y ella me dijo que le dijera porque Ah, no tiene internet y se le apagó el teléfono. escúcheme, escúcheme, no pueden interrumpir la clase, disculpen. Cualquier cosa tienen que manifestarlo al final. No pueden interrumpir la clase. Pensé que iba a hablar algo sobre lo que estoy mencionando. Es que ella se le apagó el teléfono, mija, y ella no le va a poder avisar hasta Pero, que llegue a su casa. sí, pues. Disculpen, ¿Cómo? pero disculpen, no puedo atender eso en este momento. Estoy dando mi Al clase. final se No lo puedo. digo entonces. Bien, entonces, volvamos a la clase. Disculpen, es una mala crianza estar interrumpiendo una clase. En todo caso, pueden comunicarle al señor a Chalén, hay otras maneras. No pueden interrumpir la clase. Bien, entonces le decía que ahí tenemos los tipos de sistema. Y por ejemplo, un sistema abierto puede estar siendo afectado por una reacción química. Y le menciona que un tipo de sistema abierto puede ser un ensayo en un laboratorio. Y puede tener yo una reacción química en este tubo de ensayo y considerar el contenido del tubo de ensayo como mi sistema. ¿Y qué hizo ahí este sistema abierto? Supongamos que hubo la presencia de calor. El calor incidió sobre el tubo de ensayo y tuvo afectaciones la masa y se genera lo que se conoce como el intercambio de energía. Y ahí el nombre de la palabra termodinámica. Termodinámica es justamente la parte de la física que trabaja con cambios de temperatura. Por eso es que lo relaciona la termodinámica con el calor. Y el calor que a su vez se convierte en energía para generar trabajo. Un sistema cerrado, en cambio, puede, puede ser mencionado como ejemplo el radiador o el calefactor. ¿Qué intercambia ahí? Solamente energía, un calefactor. Hay un concepto también que se conoce como el sistema aislado.
Entonces, un sistema aislado no intercambia absolutamente nada, porque tal como dice la palabra, está aislado de todo el entorno. Pero hay un detalle también importantísimo con los sistemas aislados. En el mundo o en nuestra tierra, hablar de sistemas aislados es casi imposible, casi imposible. Aún en el mismo laboratorio como tal, decir que usted aisló un sistema realmente no es una situación verdadera como tal, porque siempre habrá alguna variable que tenga incidencia energética sobre el contenido del sistema. Sin embargo, pensemos, por ejemplo, en, bueno, les da el caso de los termos, ¿no? Los termos que ayudan a mantener la bebida caliente o fría. A eso le podemos considerar un sistema aislado. Por otro lado, también hay sistemas tipo adiabáticos. ¿Qué significa esta palabra? Significa que ni materia ni calor les afecta, pero sí existe en el sistema diabático energía en forma de trabajo. Entonces, ese término diabático lo vamos a encontrar más adelante, porque más adelante vamos a hablar de transformaciones. Y ahí vamos a encontrar las transformaciones adiabáticas como tal. Ahí están los conceptos o las divisiones de las fronteras o de los límites. Entonces hay límites fijos que buscan es mantener siempre en el sistema el volumen constante. Hay otros límites o fronteras móviles o variables, en donde la variable del volumen va, por ejemplo, a depender de la presión que sufre el sistema. Yo a esto le añadiría el concepto de sistema estable, ¿no? En donde se habla inclusive de un grupo de condiciones. Entonces, siempre hay variables, y le decía que hay variables importantísimas, y ahí tenemos en pantalla las variables de presión, de volumen, de temperatura, de masa y de masa. Entonces, a estas variables las vamos a llamar funciones de estado. Las variables de estado también están presentes en sustancias. Y esas variables de estado pueden estar siempre siendo sujetos de experimentación. Y ya vamos a ver en la siguiente clase el caso de las leyes de Boyle, la ley de, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, en la cual trabaja mucho. Y por eso yo les insistía en el primer parcial que había un problema en particular que tocaba una de estas leyes, la del volumen constante. Pero eso responde directamente a esta parte de la asignatura, que es la unidad 4, ¿no? Ya es la última. Y la termodinámica
no está aislada tampoco de la ecuación de los gases ideales. No está aislada. Todos estos conceptos están dando vueltas y relacionándose entre sí. Entonces yo les decía que cada variable, y eso es importante respetar, por eso yo les pedí que hagan una tarea. Esa tarea consistía en que identifiquen todos los conceptos principales que habíamos visto en el primer parcial y que le coloquen su respectivo símbolo, porque cada tipo de letra tiene un significado en la física. Yo no puedo colocar una D porque a mí se me ocurre decir que D es de densidad. Eso es incorrecto. Hay un símbolo apropiado para la representación de densidad. Entonces, cada variable tiene su símbolo. Por lo tanto, hay que anotar que, por ejemplo, en la parte del sistema diabático, como no hay flujo de calor, entonces ese flujo de calor se ve impedido por lo que se conoce como una pared adiabática. Entonces ahí tenemos uno de los primeros principios de la termodinámica como tal. Y hay una ecuación que representa el principio de la termodinámica. Pero antes de entrar a esa ecuación, a mí me gustaría escribir en la pizarra las representaciones de cada variable. Por ejemplo, la Q se usa para representar la cantidad de calor. La W es el trabajo exterior. El delta U, el delta es un triángulo. Y la letra U significa la variación de energía interior. ¿Energía interior de quién o de qué? Del sistema. Recuerde que todas estas variables están asociadas al sistema. Miss, la última variación, energía interior, la primera letra, ¿qué es? Es delta, es un triángulo. ¿Ese delta qué significa? Este delta significa que es la energía final menos la inicial. Energía final menos energía inicial, perdón. Estas son variaciones de energía interior. Entonces, hay
hay una ecuación que describe el primer principio de la termodinámica. Voy a borrar la parte de arriba, por favor. Se puede borrar. Entonces, el primer principio de la termodinámica habla de la transformación de cualquier tipo de energía y transforma cualquier tipo de energía en energía calorífica o viceversa. Discúlpeme, habla de la transformación. De la energía, de cualquier tipo de energía en energía calorífica. Gracias. Entonces, la energía calorífica producida es equivalente a la energía transformada. Es equivalente, perdón. Es equivalente a la energía transformada. Entonces, si a un sistema se le introduce una cantidad de calor, Q, y este sistema a su vez produce un trabajo al exterior, entonces Q, o el calor, es mayor que el trabajo. Por lo tanto, hay una diferencia. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que está queriendo decir o explicar la parte teórica? Si yo tengo mi sistema puede recibir entradas de calor, pero a su vez, este sistema va a ejercer un trabajo hacia el exterior. Y entonces, ¿eso qué significa? Que aquí hay una diferencia de calor menos el trabajo. Aquí hay una diferencia. Y eso es lo que permanece en el sistema como tal. Y al momento en que hay esta diferencia, el sistema empieza a acumular energía interna, que es el delta U. Entonces, en otras palabras, delta U o la ecuación que lo representa es delta U es calor menos trabajo. Entonces, aquí de esta ecuación puedo hacer muchas cosas, como por ejemplo despejar Q o despejar trabajo. Pero lo que tengo que recordar es esto. Esta es mi ecuación que representa el primer principio de la termodinámica. Entonces, calor, trabajo, energía interna se expresan finalmente en unidades de energía. Ahora, aquí hay una regla de signos también importante. Una regla de signos importantísima. Cuando el calor está entrando, cuando el calor, ya no voy a dejar entrar a nadie más. Y señor Chalén, por favor, explíquele que ya estamos cerca de las 9.
y yo ya voy a cerrar la clase. Ya no se va a dar paso a nadie más. Bien, entonces, el calor se considera positivo cuando entra al sistema. Y el trabajo solo se considera positivo cuando el trabajo sale del sistema. ¿Por qué? Me repite, disculpe que le interrumpa. Dice que cuando el calor está entrando se considera positivo cuando entra al sistema. Así es, sí. Y cuando sale, lo que estoy graficando, cuando el trabajo sale del sistema, el trabajo se considera positivo. ¿Por qué digo esto? Y vamos a usar ejemplos rutinarios. Hay una olla y entonces la olla la pongo en la cocina y está la llama por debajo. ¿Qué está sucediendo con el sistema de la olla? Porque ya vimos un dibujo. Y en este caso, la olla como tal, el metal es el límite del sistema. Y lo que hay dentro de la olla, dentro de la olla, eso es el sistema. Entonces, Carolyn Chica Isa, si yo tengo mi olla sobre la cocina, ¿qué pasa con la llama que le está calentando? Carolyn Chica Isa, Dígame, Miss. si yo tengo una olla sobre una cocina y ahí ¿Y? está a fuego vivo, ¿qué pasa con el calor que entra? ¿Qué signo debe de llevar? ¿Qué signo? Claro, O sea, la olla está exponiéndose a calor, supongo, porque está obviamente la llama ahí. señores, para mañana nadie entra a la clase, o por lo menos si entran, no van a tener todos los puntajes completos, si no me llevan cuatro ejemplos, cuatro ejemplos de sistemas que reciben calor. Voy a anotar en la pizarra. Mañana tienen que llevar a la clase ¿Cuatro ejemplos? cuatro ejemplos. Voy esto borrar. ¿Qué? ¿Sistema de calor? Mañana, 4 ejemplos de sistemas que reciben calor. al entrar a clase, deben presentar cuatro ejemplos de sistemas que reciben calor o que les entra el calor. Estos sistemas son positivos. Pero si el calor sale, eso ya es negativo. Entonces también van a mañana llevar a la clase cuatro ejemplos de sistemas de los cuales sale calor. Cuatro ejemplos de sistemas que reciben calor y cuatro ejemplos de los cuales sale el calor.
El sistema es lo que usamos a diario, por decir, un ejemplo. Al momento en que yo uso una ducha eléctrica, el sistema entra y el agua sale tibia. Entonces, la ducha, ahí tenemos, entonces ahí viene la pregunta interesante. Ustedes tienen que definir cuál es mi sistema. Recuerde que no todo puedo yo ponerlo en un solo saco. O decir que todo es un sistema. En este caso, usted me habla del ejemplo de la ducha fría, es correcto. ¿Cuál es mi sistema? Le pregunto a usted. Mi sistema sería que el calor sale. Es la ducha. No, no, el sistema es la ducha. Ya, el agua sale caliente. Correcto, esta es mi ducha. Esa es mi ducha. Entonces mi ducha es el sistema. Ahí me toca definir qué entra al sistema. Le pregunto a usted mismo, señorita Martínez, ¿qué entra al sistema? Entra, bueno, trabaja con resistencia, entonces quiere decir que ahí entra la función del calor, pues para poder calentar el agua. Cuidado, cuidado, cuidado. No entra calor. ¿Qué entra? La energía que conduce Hasta ahí, hasta ahí. Entra energía eléctrica. Entra la electricidad, entra energía eléctrica. ¿Qué más entra, señorita Nadia? entra agua. Entra agua, correcto. Hasta ahí. ¿Qué sucede aquí en la ducha? ¿Qué hay en la Hay un, ducha? hay un sistema ¿cómo es que de resistencia, como de alambres de cobre que hace que Correcto, perfecto. Aquí hay resistencias eléctricas en el sistema. Entonces la resistencia me va a generar un trabajo en este sistema. Cuando entre el agua y cuando entre la electricidad, la resistencia, aquí voy a ponerle, la resistencia va a calentar el agua. Y ahí yo puedo decir que sale, ¿qué cosa? Ahí sale, ¿Qué? ahí sale el calor. Ahí sale el calor. Ahí salió el calor. Sale agua caliente. Aquí sale agua caliente. Entonces, aquí hay dos situaciones. Y a la misma señorita Martínez le pregunto, o a cualquiera. Eh, Eric Flores. Eric Flores, Dígame, abre el audio. En el ejemplo que dice Nadia Martínez, ¿está entrando calor o no? no, está saliendo en este caso. Está saliendo, perfecto. Está saliendo. Entonces ahí si sale el calor, ¿qué signo va a tener ese valor? De acuerdo al concepto que vimos en la clase. Que solo tendremos la W. Positivo. es negativo, correcto. Es negativo. Es negativo. Porque en el concepto de la primera ley de la termodinámica me dice que el calor solo si entra al sistema
es positivo. Master, entonces aplica el mismo ejemplo que el de la olla. Hay que analizar, por eso vuelvo a repetir, mañana quiero ver analizados estos 4 ejemplos, bien analizados, pero tienen que definir cuál es el sistema. Así como yo estoy dibujando, quiero que ustedes los 4 ejemplos los dibujen y Ya, definan cuál es mi sistema, qué entra al sistema y qué sale del sistema. ya, entonces un sistema que saldría, calor, sería, ¿cómo sería? A ver, este sistema de aquí es el que sale, ¿no? Un sistema que entra. A ver, el tema de la ducha, ¿en qué ejemplo cae? ¿En ejemplo que recibe calor o en ejemplo que sale calor? Sale calor. Sale Sale calor. calor. Correcto, sale calor. Ya, entonces es como la plancha. Ese es otro sistema que tiene resistencia. Recibe electricidad, pasa por la resistencia y luego calienta. Ese es otro sistema de que sale calor, ¿no es cierto? Así es. Pero recuerden, Master, una pregunta. Nosotros los seres humanos también somos un sistema. por supuesto. Entonces, ustedes mañana nadie puede entrar a la clase porque si no van a tener puntos menos. Mañana van a llevar graficado y dibujado. Dibujado, señores. 4 ejemplos de sistemas que reciben calor y 4 ejemplos de sistemas que salen calor. Pero quiero que dibujen el sistema y me digan, mi sistema tiene tal o cual componente. Yami, ahora yo le digo a usted, un sistema de calor sería una ropa térmica para un ambiente frío, Ya donde la no, ropa. ya no vamos a dar más ejemplos porque entonces le estamos haciendo la tarea a los compañeros y usted se está Pero es que quedando. usted, ahorita ya me hizo entender el ejemplo de lo que sale calor, pero yo no sé si estoy equivocada en mis ideas, de que una fuente de recibir calor, por decir mi ejemplo, una ropa térmica en una empresa de frío, en un sistema de frío, IQ, ¿Qué hace la ropa térmica? genera calor dentro del cuerpo, la acelera, No en todo, nosotros los humanos. ahí hay que definir bien el sistema. Por eso que tiene que definir bien el sistema. Una ropa térmica es un aislante. Aislante del frío y mantiene el calor corporal. Una ropa térmica no es como tal un sistema. Y una manta eléctrica, eso sí es un sistema que. Diferente. Por eso eso es otra cosa. Hay que definir bien. Por eso estos 4 ejemplos tienen que dibujarlo y definir bien. ¿Cuáles son los componentes del sistema que yo le llamo o le doy en este ejemplo? ¿Qué componentes tiene el sistema? El cuerpo humano, obvio que es un sistema, obvio. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay muchos órganos. Y ahí viene el concepto de sistemas cerrados y sistemas abiertos, que es lo que hemos Sí, estado viendo hoy en la porque noche. nuestro cuerpo genera calor y también mantiene una temperatura. Usted tiene que definir bien. Vuelvo a insistir, tienen que definir bien y dibujen su sistema para que puedan entenderlo. Quiero 4 ejemplos de sistemas que reciben calor y 4 ejemplos de los que arrojan calor o de los cuales sale el calor. El caso de la ducha es un sistema en el cual sale calor. No busquen nada complejo, porque ahí se van a perder y no van a entender. Quiero ejemplos simples, rutinarios, de la vida diaria. Vamos a las leyes de la termodinámica. Todo es a mano, señoritos. Todo, jóvenes. Todo. En esta clase nada, casi nada y nada es a computadora.
Ya van a ampliar también y van a leer para mañana las leyes de la termodinámica, pero me interesa ahorita la primera ley, porque con esa vamos a trabajar. Para mañana es suficiente. Quiero los 4 ejemplos, es decir, los 8 ejemplos, porque si les digo más, no van a hacer más y luego esa no es la idea de la clase. La idea de la clase es que lo poco que se dé, eso, lo poco que se comprenda. En este caso estamos entrando a la primera ley de la termodinámica, que es esta fórmula o esta ecuación, y necesitamos analizar bien cuando el calor es positivo o cuando es negativo. Y el trabajo también. Cuando el trabajo es positivo, cuando el trabajo es negativo. Eh, ya estamos sobre las 9, hay 40 personas conectadas. Está Jennifer Planta, Dana Guacha, Anthony Quimí, Melanie Vázquez, Brittany Borja, Dioselina Burbano, Carla Burgos, Carla Camacho, Marcos Castro, Carol Castro, Melanie Ceballos, Carolyn Chicaiza, Eric Flores, Valeria España, Katy Gómez, Jennifer Guanín, Kevin Guerra, Andrés Chalén, Keila Triana, Lisette Luna, María Macías, Keila Malabé, Estela Malatay, Marianela Quinde, Nadia Martínez, Angie Méndez, Moisés Lozano, Andrea Montoya, Jennifer Planta, Lourdes Quiñones, Kenneth Rangel, Penélope Salazar, Scarlett Salinas Scarlett, Santos Camacho, Estefanía Sibri, Cristina Suárez, Raylin Muñoz, Marisabel Torres, Lady Troya, Villamar Vázquez Maybelline. Voy a hacer la foto del curso. Master, mientras hace la foto del curso, le pregunto sobre la asignación de las leyes de la termodinámica. Yo no la escuché, ingresé atrasada. Tienen que llevar un resumen o un pequeño concepto de las 4 leyes de la termodinámica. Master, disculpe que la interrumpa. No, no la escuché bien, señor Chalén. ¿Qué pasó? Disculpe que la interrumpa. No, es sobre la compañera Muñoz González, que ella tenía dificultad porque recién estaba llegando a su lugar de destino, en Pedro Carbo. Eso, ya mismo, ahorita voy a hacer la foto y ahí le anotamos debajo de la foto. Ya, ok. Sí, déjeme hacer esta foto. Ya, ahora sí, señor Chalén, ¿quién es la persona González que es? Muñoz González, Ah, Muñoz. el compañero Miranda también, apenas también está llegando. No es Muñoz, es Gonzabay Muñoz. No, Gonzabay. González el y Miranda compañero, también. el compañero, yo no le he aceptado la entrada porque él recién se conectó. Es que también él viaja.
A ver, Gonzabay Muñoz, ¿cuál es el nombre de ella? María María. Fernanda. María Fernanda. Ya, pero usted, por favor, señor Chalén, comuníquele a la persona que mañana no le recibo en clase si no trae la tarea. Ya, ok. Así dígale, por favor, claramente, porque las personas que viajan no pueden tener la excusa de que no van llevando las cosas a la clase y luego no saben de qué se trata. Entonces, se les está colaborando, pero tienen que cumplir. Entonces, por favor, transmítale ese mensaje. Señor Chale, confirme si me escuchó, que por favor le transmita el mensaje a las personas, a los viajeros o a las viajeras, que mañana tienen que llegar con la tarea. ¿Me está- El comunicado, perdón que la interrumpa, el comunicado lo va a hacer de manera general en el grupo del No, curso. ya los que están aquí con eso ya saben. Ah, ya, listo. El problema son las personas que estoy anotando ahí, que les justifico que no se conectan. Ese es el problema. Yo estoy anotando. Persona que no llega con su tarea, persona que va a recibir puntos menos. No tendrá puntos, mejor dicho. Bien, hasta aquí cerramos la clase. Nos vemos mañana, Dios mediante, en presencia. Por favor, llegue 5:30. Gracias.